Daros a todos la bienvenida a este encuentro digital con Sebastián Roa para hablar de su nueva novela Némesis. La tenéis detrás de él y la tengo yo aquí. Un, un novelón, una gozada de novela histórica que os recomiendo a todos que leáis porque sin duda vais a disfrutar, vais a viajar en el tiempo, vais a viajar por el mar y merece mucho la pena. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Es una pena, todavía no nos conocemos físicamente. Ya tengo ganas de quedar un día a tomar, aunque sea unas cervezas y oír un poco de buena música. Y gracias por vernos, aunque eso nos vemos mucho por Zoom, Teams y otros medios digitales. Bueno, ya como tenemos la mala suerte de haber leído en esta época, pero bueno, dentro de lo malo estamos sacándole bastante provecho y además estamos descubriendo que todos estos sistemas así, a través de la tecnología aportan otras cosillas, ¿eh? Oye, tener a alguien de Perú ahora mismo, pues eso es un lujazo. Eso yo Pues creo que sí, se va a quedar cuando pase todo esto. yo creo que algunas cosas de estas seguiremos haciendo porque, claro, que permiten desde luego tener a gente de mil lados Claro. en una misma presentación. Pues si quieres empezamos. Sebastián, ya llevas unas cuantas novelas históricas a tus espaldas, las has publicado con gran éxito. Empezaste sobre todo en la Edad Media, pero en las dos últimas te has pasado a la antigüedad, en las dos incluso al mundo griego, y siempre desde dos perspectivas distintas. ¿Hay algún motivo para este cambio? Bueno, a ver, yo tengo mis épocas favoritas. Mis épocas favoritas, efectivamente, son la Edad Media y la Antigüedad clásica, concretamente Grecia clásica. Me gusta más Grecia clásica, siempre me ha gustado más. Y empecé a escribir novelas históricas medievales, digámoslo así, ¿no? Me quedé en la Edad Media, pero yo siempre tenía el deseo, ¿no? La tentación de irme hasta Grecia. Entonces yo sabía que acabaría cayendo en Grecia. Y me desplacé hasta allí en Enemigos de Esparta, luego ya me he quedado un poquito, pero yo me veo en el futuro como casi como saltando, ¿no? Entre los dos contextos, ¿no? Entre Grecia clásica o incluso arcaica y la Edad Media, que también da bastante juego porque es muy larga. También puedo cambiar de época, ¿no? No descarto, no sé, cambiar a otra época. Pero como es lo que me gusta y yo soy bastante reticente así al cambio, cada vez más, Mm, pues yo creo que estaré saltando por ahí, sí. fenomenal. Aquí en Némesis nos presentas una protagonista femenina fuerte, con carácter y sobre todo un personaje real. ¿Quién es realmente Artemisia de Halicarnaso? Bueno, Artemisia de Halicarnaso, como personaje real, como personaje histórico, fue la gobernante de una ciudad y tres islas en el siglo V antes de Cristo. Heródoto, el primer historiador, es el que se fija en ella, entre otras cosas probablemente porque eran paisanos. Heródoto era también de Halicarnaso. Y lo que nos dice Heródoto de ella no es mucho, pero cuando se para a hablar de ella, ¿no? Cuando Heródoto nos presenta todo ese fresco sobre todo la Segunda Guerra Médica y va pasando por los distintos personajes, muchos de ellos bastante conocidos por nosotros, ¿no? Como Leónidas, por ejemplo, Temístocles, etcétera, el propio Jerjes. De vez en cuando se para en Artemisia y se nota que la admira mucho, ¿no? De hecho, él lo dice, él textualmente dice que la admira, le causaba mucha admiración porque, claro, era la única mujer que formaba parte de uno de los dos ejércitos en la contienda, del persa, y además a él le llama mucho la atención que ella no tenía obligación de estar allí, ¿no? De estar en la expedición, a pesar de que ella tenía responsabilidades políticas. Sin tener la obligación, ella se apunta, ¿no? Se apunta a la guerra, va allí y dice que lo hace movida por su bravura y por su arrojo. Esto es algo que le llama mucho la atención. Y luego también le llama la atención que Artemisia formara parte del consejo de guerra privado del gran rey, de Jerjes, y además él siempre, cuando explica cómo se desarrollan nuestros consejos y las distintas intervenciones de los grandes nobles persas, ¿no? De los aliados de los persas, siempre destaca Artemisia, ¿no? Porque es la que da consejos más inteligentes, ¿no? Esto lo dice Heródoto. Y de hecho, pues bueno,
En la novela se explica todo esto, ¿no? Y Heródoto nos lo explica también, cómo Jerjes sigue los consejos de unos y de otros. Artemisia a veces no le hace caso, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias. En fin, Artemisia tenía una capacidad militar, no solamente política, militar, estratégica y por lo visto también táctica, porque ella toma parte en las dos grandes batallas navales que se dan en ese momento, ¿no? En el 480, y Heródoto también nos habla un poquito de su intervención. Entonces, esa es la Artemisia real, ¿no? Bueno, la histórica, la que nos ha dado a conocer Heródoto. Es la única fuente coetánea, por lo tanto, la única fuente un poco fiable, digo un poco porque Heródoto también tiene sus propias particularidades como historiador. Luego ha habido más cronistas que han hablado de ella, pero ya desde la distancia, ya después de que había pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos que como ya no la conocen y las guerras médicas además se prestaron tanto a la fabulación, pues lo que nos dicen hay que ponerlo siempre en cuarentena, ¿no? No nos interesa. Y luego, pues claro, está la posibilidad, además, como ha pasado tanto tiempo y lo que se dice es todo muy específico, queda mucho sin contar, pues de complementar esa Artemisia real o histórica con la Artemisia ya más ficticia, ¿no? La que, por ejemplo, la Artemisia de Némesis, que tiene pues sus propias particularidades también. Un poco teniendo en cuenta cómo funciona la mujer en general en aquella época y en aquel contexto geográfico y además metida en una guerra, pues todo esto pues ha ido creando el personaje poco a poco. Y eso, lo último que decías, nos lleva un poco a la siguiente pregunta directa que tenía, que tú presentas a Artemisia como una mujer normal de su época, dentro de que fuera una gobernanta y que fuera una líder. No nos presentas a la típica mujer guerrera con cuernos en un casco y portando dos espadas y lanzándose al barco contrario, dando saltos por encima de los oblitas. No es una amazona vengadora, digamos, como salen en muchos papeles. Es una mujer en un papel principal, pero es una mujer como estaban en esa época. Quiero decir, ahora se está intentando, el papel de la mujer en la historia, en la novela histórica, se quiere masculinizar de alguna forma en muchos relatos. A ver, claro, ahora, sobre todo últimamente, no solamente ahora, ¿no? Pero sobre todo últimamente ahora sí que aparecen más mujeres en papeles protagonistas, ¿no? En la ficción. Y una de las formas de hacer que llamen la atención es precisamente ponerlas a funcionar como si fueran hombres, ¿no? Que yo creo que no, bueno, es una manera de hacerlo y bueno, pues está muy bien. A mí no me interesaba eso, ¿no? Yo lo que quería era darle verosimilitud, no solamente como responsable político o militar, sino como mujer. La que importa realmente, el personaje que importa en Nemesis es la mujer. Artemisia no es una mujer normal. Es evidente que no es normal, porque ya Heródoto nos lo dice. Tenía que ser una mujer singular. Pese a eso, yo he querido que fuera una mujer, tal como nos imaginamos, tampoco podemos saberlo exactamente cómo eran las mujeres, las nobles, en Asia Menor en el siglo V antes de Cristo. A mí tampoco me interesaba que fuera alguien tan excepcional, porque al fin y al cabo lo que uno busca con una novela es pues, que los lectores empaticen con tu protagonista para empezar. Por ejemplo, si yo pretendo que mis lectores, del sexo que sean, empaticen con mi protagonista, tienen que encontrar puntos en común, ¿no? Entonces, la Eva Green, la Artemisia, que es en la que estamos pensando todos, ¿no? De la segunda parte de 300, a mí me gusta mucho Eva Green, me gustan mucho las películas de 300 porque tienen un lenguaje específico que la gente muchas veces no lo entiende. El 300 es una novela una película que está basada en una novela gráfica, ¿no? En un cómic. Entonces, la imagen que tiene además es muy buena, es muy fiel al cómic. Tal vez la secuela se haya ido un poquito, pero respeta el código genético del cómic. Entonces, la Artemisia que sale ahí, pues bien, encaja con lo que esperábamos. Igual que Gorgo, la reina espartana, no funciona como realmente funcionaría o funcionó la Gorgo del siglo V antes de Cristo, que también es un personaje histórico, ¿no? Ahí vemos a Lena Headey un poquito diciéndonos un poco lo que va a ser ya Sí. una mujer actuando como un hombre, ¿no? A veces. Pero bueno, no era lo que yo quería. Entre otras cosas, precisamente por esa necesidad de que el lector empatice con la protagonista, ¿no? Y que no se vea tan lejana, ¿no? No, es decir, tú vas al cine, ves Wonder Woman, por ejemplo, y es posible que en ciertos momentos te cueste
identificarte con ella porque al fin y al cabo es una señora que tiene superpoderes, que hace cosas espectaculares, ¿no? Yo quería que el lector pudiera entrar dentro de la mente de Artemisia, que no se viera la puerta cerrada, ¿no? Porque es una mujer tan excepcional que no puedo ni parecerme a ella. Eso no es lo que deberíamos, ¿no? Fomentar en el momento en que queremos que el lector caiga dentro de su mente, se ponga en su lugar, comparta sus reflexiones, se haga las mismas preguntas que ella, etcétera. Esto también nos lleva a que es una griega luchando en el bando de los persas. Se cambia completamente el punto de vista que ya hiciste con Enemigos de Esparta, que los protagonistas pueden ser los espartanos, en tu caso fueron los tebanos, los enemigos de Esparta. En este caso, la protagonista lucha con los persas, que es una perspectiva muy distinta a la que hemos visto siempre, porque las guerras médicas siempre la hemos visto como qué buenos son los griegos y qué malos eran los persas, simplificando, simplificando mucho. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los persas y la realidad de este imperio tan fascinante que nos desvelas en Némesis? Bueno, los persas de aquella época, sobre todo quienes nos los han explicado, son los griegos. Entonces la imagen que tenemos de ella es un poco subjetiva, aunque nos fiemos mucho no sé, de la objetividad de los griegos. El propio Heródoto, aunque es paisano de Artemisia, probablemente en su juventud sí que compartió sus ideales o su adhesión a lo persa, pero acabó muy enemistado con los persas y acabó acogido por los griegos, ¿no? Y es en el momento, además, cuando escribe su crónica, es en este momento. Entonces, podemos pensar que él estaba un poco marcado, ¿no? Aunque Heródoto, digamos que en cierto modo sí que es bastante imparcial, ¿no? Es bastante imparcial, en realidad, pero tampoco me puedo fiar mucho de ellos. Entonces, lo que he hecho ha sido documentarme sobre el Imperio Persa, intentar eso, ¿no? Tomar un poquito de distancia, tener siempre presente que esta historia nos la han contado desde un lado, sobre todo, y presentar esto. Yo no quería presentar esto como una contienda entre buenos y malos, y esta vez los persas son los buenos y los griegos son los malos. Artemisia es la protagonista, es una novela escrita en primera persona, entonces para ella obviamente los malos van a ser los griegos, pero todo es mucho más complejo, ¿no? Todo ese mundo de gris que está entre lo negro y lo blanco, y a lo largo de la novela ella también se va a dar cuenta, porque ella tonta no es, ella se va a dar cuenta de que en todas partes cuecen habas. No, tienes Entonces, otro pues personaje femenino que también es como el epítome de esa persona gris, de ese mundo gris, que ni buenos ni malos, sino que está en medio, que es un personaje fascinante que no voy a desvelar aquí. sí, lo bueno, lo que intenté fue, aparte de tener a mi protagonista, ¿no? Que es Artemisia, pues tener unos secundarios potentes, que en este caso son todas mujeres prácticamente también, y ponerlos un poquito, repartirlas, ¿no? Por aquel mundo mediterráneo de la época para que dieran sus distintos puntos de vista. Y algunos están más comprometidos con la causa persa, otras no tanto, otras miran más por sí mismas, en fin. Se trata de ir aportando una gama de colores amplia, ¿no? Para tener todos esos grises bastante bien matizados. Y aquí nos descubres, perdona que te he interrumpido, sobre el imperio persa de Darío y de su hijo Jerjes. También nos descubres un imperio muy cosmopolita, donde la verdad es lo más importante. ¿Cómo eran estos dos grandes emperadores, reyes de reyes? ¿Cómo los debemos ver? Pues no sé, a mí me recuerda un poco a un rey de Aragón, ¿no? A Jaime I y a los reyes que vinieron después, ¿no? Jaime I fue un rey que dejó el listón muy alto y los que vinieron después estuvieron tratando de emularlo, ¿no? Desde Pedro el Grande hasta, bueno, Jaime II, etcétera. Y a mí me dio un poco igual, ¿no? Vi que Darío el Grande, era un gran rey, ¿no? Que había marcado estilo en el imperio persa, había conquistado muchas tierras, había estabilizado el imperio, lo había enriquecido. Al final de su vida ya tuvo el problema de la rebelión jonia y del enfrentamiento con los griegos, y esto fue lo que heredó Jerjes. Jerjes, yo creo que probablemente quiso emular a su padre en todo esto, ¿no? Dejar para la historia una buena figura, ¿no? Un buen rey como había sido su padre. Pero claro, las cosas se le habían puesto muy difíciles. Entonces yo me imagino que Jerjes, nada más que llegó al trono, tuvo que hacer frente a dos rebeliones, además en dos territorios importantísimos del imperio, que eran Babilonia y Egipto, nada menos. Tuvo que aplastarlas sucesivamente y tuvo que ir posponiendo el asunto griego, ¿no?
Aparte de todo esto, pues en Persia había tensiones, todo esto sí que está documentado, había tensiones porque había dos partidos, ¿no? Uno más militarista que tendía a la expansión y otro que era como más pacifista, ¿no? Que a lo que tendía era mantener el imperio. El imperio persa era un imperio que se mantenía bastante inteligentemente, por eso duró tanto y tuvo tanto éxito. Y yo creo que Jerjes pues, se debatía entre estas dos posturas. Heródoto nos lo explica a través de los consejeros que le van diciendo, el tío de Jerjes, ¿no? Le va hablando, por el otro lado está Mardonio y los militaristas. Y pues él va un poquito intentando contentar a todo el mundo, intentando también crear su propio cartel como rey y mantener lo que tiene y al mismo tiempo expandirlo. Probablemente la aventura griega no fue tan importante como nos la han pintado los griegos, para ellos obviamente sí que lo fue, pero el imperio sobre todo se expandía hacia el este, ¿no? Hacia Asia, hacia India, en dirección a China, porque ahí es realmente donde estaba la riqueza y aquí en esta parte del mundo sí que tuvo bastante éxito el imperio persa. Yo creo que desde el punto de vista novelesco, Jerjes es más interesante que Darío, precisamente porque no lo voy a llamar fracasado, pero voy a decir que tenía ese pequeño complejo que siempre da mucho más juego ficticio que Darío, Sí. aunque Darío es un gran personaje también, desde luego. ¿Y por qué los griegos se opusieron tan ferozmente al imperio aqueménida si en el fondo les quería proporcionar un paraguas de seguridad, de comercio, de rutas, ¿no? O sea, ¿se construyeron los griegos contra los persas? También podría ser la cuestión. Es que yo creo que ahí está un poco en lo que has dicho, ¿no? El Mediterráneo desde hacía siglos era el escenario de una gran rivalidad comercial, sobre todo rivalidad comercial, que al final es el origen de todo, igual que en las guerras púnicas entre Roma y Cartago, ¿no? Son potencias que intentan controlar las rutas comerciales, las rutas que le interesaban a los griegos, sobre todo a los atenienses, pasaban cerca de Asia Menor, pasaban por los estrechos y el control de estas rutas yo creo que es lo que al final actúa como causas concomitantes, ¿no? Hasta que surge el detonante. El control del mar, sobre todo, porque si vemos que al final esta guerra, igual que las guerras modernas se deciden por la superioridad aérea, aquella se decide por la superioridad marítima. Y al final el hecho de que Atenas creara una gran flota para poder enfrentarse con Persia fue lo que, bueno, ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Pero yo creo que al final es la economía, estúpido, decía Clinton, ¿no? Le decía a Clinton. Pues es igual, es la economía, es el dominio del comercio en el Mediterráneo y los griegos no podían regalarle ese escenario a los persas. Ellos tenían que luchar por mantenerse ahí, porque además eran ciudades que estaban en crecimiento y es un momento en el que están expandiéndose, sobre todo las grandes polis, ¿no? Como por ejemplo Atenas, o Esparta, o Corinto, o Megara. No se le iban a poner fácil a los persas, eso está claro. Ya lo has anunciado, gran parte de la novela transcurre en el mar. Transcurre al bordo de la Némesis, que da título a nuestra novela. Batallas, escaramuzas, piratería, descansos, conversaciones, sudor de remeros, etcétera, etcétera. ¿Cómo has investigado para meternos de tal forma en una trireme? Porque realmente es fabuloso, porque acabas sintiendo casi que estás sudando, remando detrás de otro tío que suda más que tú. Bueno, esto sí que no lo he experimentado, meterme en un trireme. Hay documentación al respecto, ahí se habla bastante, hay documentación relativa a la navegación fenicia, que era lo que me interesaba a mí porque es la parte que toca Artemisia, los grandes navegantes eran los fenicios, los que marcaban estilo ahí en el contingente persa. Y luego, sobre todo, hay una experiencia muy bonita, muy útil, que es la del trireme Olimpias. Un trireme que se fabricó en los años 80 siguiendo las indicaciones del siglo V antes de Cristo y aunque era un experimento, digamos, arqueológico, ese trireme acabó formando parte de la Armada griega. De hecho, no creo que esté en servicio, porque los triremes tienen una vida útil relativamente corta, pero sí que se utilizó para experimentar. Se hizo arqueología experimental con el Olimpias. Y entonces hay trabajos, además son trabajos que están en red, se pueden leer, se pueden descartar legalmente, o sea, descargar legalmente. Hay vídeos muy interesantes del Olimpias. Si estuvo utilizando, había gente, turistas, yo he visto, hay vídeos, están en YouTube, ¿no? Turistas que suben al Olimpias, chicos, chicas, se ponen en las bancadas, se ponen a remar, entonces viven la experiencia esa, ¿no? De salir de puerto, distintas velocidades, supongo que irían remando por bancadas. Y sobre todo, todo esto se va recogiendo, ¿no? Hay académicos que van recogiendo la experiencia y te van diciendo cómo es, ¿no? Realmente
vivir ahí dentro de un trireme también eran buques que se sacaban del agua por la noche, ¿no? La gente no pasaba ahí semanas enteras. Pero bueno, la experiencia del Olimpias ha sido muy importante. Yo estuve ahí empapándome tanto de la construcción como de las conclusiones que iban sacando conforme lo ponían a flote, y todo eso está, de alguna manera, está vertido ahí en Némesis. Y en cuanto a la escritura, recurres a Heródoto. Hemos hablado ya de él. Es él el que entrevista a Artemisia. Desde el principio de la novela empieza a hablar Heródoto. ¿Es todo inventado? O sea, todo lo que cuentas es inventado, esa conversación es inventada. Bueno, aquí es que tengo que ser un poco reservado con este tema, pero digamos que yo he puesto un poco de ficción ahí en esta entrevista. Bueno, hay obras que tenemos más o menos claro que son de Heródoto, hay otras que pueden ser atribuidas a Heródoto, van apareciendo fragmentos, siempre corremos el riesgo de las interpolaciones, ¿no? De que a través del tiempo se hayan ido añadiendo datos conforme se iban copiando los distintos manuscritos. Entonces, bueno, pues ahí cuando empiezas a leer Némesis, pues os daréis cuenta de que hay una información, ¿no? que llega también hasta el presente, que no se puede asegurar que sea de Heródoto, pero bueno, ya no quiero contar mucho de esto, ¿no? Porque una cosa también es de dónde he sacado yo toda esta información, y otra cosa es también cómo la he plasmado en la novela, ¿no? Recurriendo a la ficción y a través de esas entrevistas. Aquí, por supuesto, ha tenido mucho que ver, me he imaginado, ¿no? Cómo eran esas entrevistas de Heródoto con Artemisia cuando ya empieza la novela así, ¿no? Artemisia ya es mayor y le va contando a Heródoto cómo fue aquello, ¿no? Aquellos años previos a las guerras médicas, cómo llegó ella hasta el poder y cómo llegó a ser una comandante naval, cómo se desempeñó en los momentos previos, incluso en las propias batallas. Heródoto es la principal fuente y al final es de quien nos tenemos que fiar, ¿no? Fenomenal. Y siguiendo con el tema ya de novela, de escritura, para la novela histórica, y lo has dicho antes, cuando hablábamos de Artemisia y de su verosimilitud, esta verosimilitud es muy importante. ¿Una novela histórica tiene que ser más historia o más novela? Bueno, a ver, la controversia de siempre. Aquí hay para todos los gustos. Hay autores y lectores para todos los gustos. Mi concepto personal es que tiene que ser 100% novela. Es lo más importante. Yo soy novelista, escribo novela, entonces los objetivos que yo tengo que cumplir son literarios, lo que a mí me interesa. ¿Es novela histórica? Yo considero que es novela histórica porque está contextualizada en un tiempo histórico reconocible. La verosimilitud depende del sentido común. Si yo cojo un hecho que es plenamente conocido de todos y lo pongo al revés, ¿no? Pues es probable que padezca un poco la verosimilitud. Todo esto se puede discutir porque me estoy acordando ahora mismo de Malditos Bastardos, que es una película en la que se tratan temas históricos que no resultan tal y como todos conocemos, ¿no? Y la película a mí me gusta mucho y funciona Bueno, muy bien, sí. dramáticamente. Yo creo que una novela es novela, tiene que ser 100% novela, no me vale 95% novela. Luego, que sea histórica, eso ya es el adjetivo. A mí lo que me preocupa realmente es que funcionen los personajes, estén vivos los personajes, que transmitan al lector, que funcione la trama, que la trama sirva para que avance la acción, para que evolucionen los propios personajes, que el tema cale, el tema o los temas calen en el lector, que lo lleven a reflexión, que se haga preguntas, que le planteen dudas, que se digan un momento dado, oye, la cosa puede que no sea tal y como yo pienso. Ya no estoy hablando de la historia, estoy hablando de la propia condición humana, ¿no? La novela está, a mí lo que me interesa realmente, está llena de un simbolismo que nos lleva siempre al simbolismo del laberinto, ¿no? Que está muy presente en la novela. Nos lleva siempre a lo que son los enigmas de la vida, los enigmas de la vida del siglo V antes de Cristo y los nuestros. Porque es una especie de metáfora, ¿no? El laberinto, estamos continuamente expuestos a tomar decisiones que pueden afectar a los demás, sistema de prueba y error, a veces podemos echarnos atrás, a veces no, nuestras decisiones tienen consecuencias. A mí realmente lo que me interesa es eso, que puedes hacerlo de una manera más o menos atractiva, recurriendo a un momento muy atractivo o muy convulso, ¿no? Que es el adjetivo que solemos utilizar como la Segunda Guerra Médica, o recurrir a personajes que todos conocemos, como Temístocles, Leónidas, Jerjes, la propia Artemisia. Todo esto sirve para que el espíritu o la esencia novelesca entre mejor en el lector, pero a mí lo que realmente me interesa es lo más profundo. Claro. Fenomenal. Y por último, y para acabar nosotros y dejar un poco
a nuestros compañeros que hagan las preguntas que quieran. ¿Nos puedes adelantar si para tu próxima novela que estarás escribiendo o has escrito ya, vas a seguir en Grecia o nos vas a hacer viajar a otro lado? Bueno, estoy con ella ahora, un poquito al ralentí. Estoy, porque claro, ahora con la promoción y todo esto, pues voy poquito a poco. Y sí, ya he empezado con ella, pero me he salido de Grecia, ahora estoy en la Edad Media otra vez, estoy a principios del siglo XIII y estoy con una novela un poco oscura, digamos, que tengo un personaje, sí, que se debate ahí con sus propias contradicciones. Y tampoco puedo decir mucho porque no me gusta Sí, claro. mucho, quién sabe, ¿no? Pero bueno, es una cosa que me llama mucho la atención y quería plasmarla en una novela. Además es un momento también muy interesante sobre el que se ha escrito bastante, pero al igual que he hecho con Enemigos de Esparta y con Némesis, quiero cambiar el punto de vista, quiero contarlo de otra manera, ¿no? Quiero innovar un poco también, que eso también está bien hacerlo en novela. Y pues tampoco puedo decir más. Bueno, Ahí hasta estamos, en la ahí. Edad Media, en la Edad Media estamos.